Yo, antes de empezar a hablar, me gustaría comentaros un poco algunos de los proyectos en los que estoy, que están muy alineados con todas las cuestiones que están impactando hoy en día, incluso a nivel mundial, a este mundo de la inteligencia artificial. Anteriormente, en años pasados, llevo trabajando más de 15 años en ética e inteligencia artificial a nivel mundial, en diferentes foros. Esta cuestión de hacer avanzar la tecnología de manera paralela, de manera balanceada con las cuestiones éticas, esto no es nuevo, llevamos ya mucho tiempo los que trabajamos en el sector teniendo ese concepto claro. Se trata de una tecnología que tiene muchísimas oportunidades, de hecho a mí me tildan de ser demasiado positiva cuando hablo de esta tecnología, pero bueno, incluso los que somos demasiado positivos tenemos muy clara esta otra cuestión de las peculiaridades específicas que tenemos en la inteligencia artificial, que nos hace tener que tener un cuidado específico cuando la tratamos desde el diseño, no a posteriori. ¿Por qué? Porque si no, pues puede ser que lleguemos a incidencias bastante graves, teniendo en cuenta pues estas peculiaridades que tenemos en la IA de toma de decisiones y autonomía por parte de los algoritmos de inteligencia artificial. Ha sido muy curioso esta evolución en los últimos 2 o 3 años que hemos tenido, porque hace como 2 o 3 años o 4 años iba a dar las conferencias pues incluso a gente del IBEX 35 y aún se estaban empezando a cuestionar. Bueno, pues esto de la inteligencia artificial pues empieza a ser la moda, empezamos a ver como anuncios en la tele de un cepillo de dientes con inteligencia artificial. Le ponen la marca de IA o un televisor con IA y le doblan el precio o no le doblan, pero le incrementan el precio y parece que empezaba a ser la moda. Entonces, yo tenía algunos amigos en consultoría que me decían, me ha venido tal empresa a decir a ver si les puedo hacer algo con esto nuevo de la inteligencia artificial, y me dicen que les hagan un proyecto aquí, y les pregunto, ¿pero el qué? A ver, pero ¿para qué queréis vosotros usar inteligencia artificial? Pues no sé, pero como es la moda, pues yo sé que tengo que tener inteligencia artificial. Y me decía, estos de esta consultoría, bueno, no tenían los datos que tenían, estaban, bueno, súper dispersos, con muy mala calidad y eso, y decían, ¿qué quieren que haga yo con esto? Que no sé ni por dónde empezar. Eso pues hace 5 años. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuál es la diferencia que estoy viendo? Esta percepción de cambio. Pues afortunadamente, fijaros, temas de ChatGPT, que llegó a democratizar el mundo de la inteligencia artificial, en eso, más allá de lo que supuso esa herramienta para todos los usuarios, en general trajo una cuestión muy buena. Gracias a estas 3 variables que veis aquí, que afortunadamente esta herramienta pues salió como barata, gratis, aunque tenemos ese pequeño pago para las versiones pues avanzadas, fácil de usar, tremendamente fácil de usar, útil, se ha visto la utilidad luego comentaremos las cuestiones que hay que tener pues más cuidado, pero realmente es una herramienta útil. Pues estas 3 variables que veis aquí son los elementos clave para que una tecnología cale en la sociedad, se convierta en tecnología de gran impacto que cambie en la sociedad. Esto ha pasado con Internet, esto ha pasado con las redes sociales, esto no pasó con el metaverso. Cualquiera de vosotros que hayáis visto, pues habéis entrado durante ese año y poco que hubo de boom del metaverso, al final no caló porque no era barata, tampoco era muy fácil de usar y utilidad pues tenía para cosas muy específicas, pero no era utilidad general, que es lo que tiene pues estos grandes modelos de IA generativa. La cuestión es que, fijaros, en estas conferencias que daba a pues altos directivos, estos altos directivos pues sabían de lo suyo, de negocio, pero de inteligencia artificial y de estrategia en IA pues no tenían ni idea, como es normal. Aquí nadie podemos saber de todo. Entonces, habían oído hablar de esto de la IA, pues queremos hacer la IA, pero no sé para qué. ¿Qué es lo que les ha proporcionado la IA generativa? Más comprensión, ha empezado a entender un poquito más, gracias a su facilidad de uso, gracias a mayor cercanía que esta tecnología ha empezado desde el principio, teniendo con la ciudadanía en general, incluyendo a nivel profesional, porque los profesionales también necesitan cosas fáciles de vez en cuando, ha facilitado, ha hecho entender que la IA
ya no es una opción, que hay que pensar en ella a nivel estratégico, que hay que pensarse bien en qué queremos usar estas tecnologías de inteligencia artificial y ya no es una opción en ninguna empresa, prácticamente ninguna empresa de este país, el no pensar en implementar de alguna manera algún tipo de herramienta de inteligencia artificial tradicional, que ya le llamamos, o IA generativa. A través de estas herramientas de IA generativa, incluso ya es pues, bastante sencillo para cualquier persona en una oficina pues, tener esa interlocución a través en tu propio lenguaje para solicitar que te haga un software específico para el desarrollo de un informe específico adaptado directamente a las peculiaridades de tu empresa no de tu empresa, sino de lo que el informe específico requiere. Y la ayuda que esto te da pues es muy clara. Antes hemos estado hablando, está claro que antes de meterme con este tema de la IA sí que me gustaría comentar esta convivencia que empezamos a tener gracias a la facilidad de uso y que ya cada vez, como os decía, está más claro que la IA, el uso de la IA o IA generativa no es una opción. Hay otra cuestión. A esas 3 variables que había puesto antes, yo añadiría una pequeña cuestión más, que es la cuestión esas 3 están claras, pero luego hay otra cuestión que es aprender esa convivencia para no tener excesiva confianza en lo que nos está dando la inteligencia artificial. Es decir, si yo aprendo a usar dentro de mi empresa un modelo de IA generativa para generar un informe concreto o distintas cuestiones que me pueden ayudar en un departamento de recursos humanos para hacer pues, selección de personal o cualquier otra de las cuestiones, tenemos que quitarnos de la cabeza, lo cual es bastante difícil muchas veces, que tenemos a la máquina como una sustitución de nuestro trabajo. Y esto que digo aquí de manera tan fácil, no es fácil que nos entre dentro de nuestras cabecitas muchas veces. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a la facilidad. Si a mí me dan algo, pues ya está, lo tengo hecho, ¿para qué más? Y esto os pongo otro ejemplo, el GPS del coche. No sé, preguntaros cuántas veces os ha llevado el GPS por un sitio que habéis confiado excesivamente y os ha llevado por un sitio que finalmente habéis tenido un problema. Pues, en cambio, si antes de entrar en el coche, antes de ponerlo, ves la ruta, se adapta a lo que tú piensas que puede ser la dirección, no piensas que hay una cuesta y que te puede pasar cualquier cosa, pues entonces tú ya estás conviviendo con la máquina para tomar una decisión. Esta cuestión de excesiva confianza en la máquina es uno de los grandes riesgos que tenemos en la actualidad con estos modelos de inteligencia artificial motivados por esa excesiva sencillez de interacción con estos modelos de inteligencia artificial. Y esto es un momento en el que tiene que tener, o es una situación, es una cuestión que tiene que tener en cuenta los directivos de una empresa en cuestión a la hora de implementar estas tecnologías. Me refiero a la educación, a la concienciación en el uso de estas herramientas a nivel general en toda la empresa. Lo que tenemos que hacer es comentar que obviamente lo que primero que tenemos que hacer es decir que se pierda el miedo a usar la inteligencia artificial. En una empresa, en un entorno controlado, lo podemos usar perfectamente y también enseñar a los empleados que esto es una herramienta de ayuda a tu trabajo y que obviamente el sentido común de la persona, por lo menos todavía, pues es importante a la hora de hacer esta interacción. La clave está en aprender a convivir. ¿Cómo se consigue? Mediante educación, concienciación y hacer una cultura de empresa en esta cuestión. Bueno, para no seguir comentando, dejarle a mi compañero también por si quiere comentar sobre esta cuestión, yo voy a entrar en otro área que, como os decía al principio, es una de las, viene ya de muy lejos. Hay muchas personas que piensan que se ha empezado a pensar sobre ética e inteligencia artificial cuando salió ChatGPT, pero como os decía, llevo 15 años trabajando sobre estas cuestiones con distintos organismos internacionales y en todo este tiempo pues se han desarrollado
cientos de códigos éticos internacionales a nivel mundial sobre ética e inteligencia artificial. Lo que yo quería, haciendo esto, colaborando con distintos foros, es ver una cuestión que yo creo que antes se ha comentado, como la incidencia cultural, cuando hablamos también de cómo usar estos modelos de inteligencia artificial, sobre todo a la hora de hablar de ética. Y hay una cuestión que yo creo que tenemos claro todos a nivel mundial, que son más o menos, esto es que hay una base sobre toda esta ética e inteligencia artificial, que son más o menos los principios que veis aquí. Por ejemplo, la no discriminación, que hay que tener, sabéis que cómo se entrena a estas alturas, al principio tenía que explicar en otras conferencias cómo funciona un modelo de inteligencia artificial, a estas alturas ya todos lo sabemos, algo bueno que ha traído también la IA generativa, más divulgación de este aspecto. Y, como sabéis, se alimenta de datos, la mayoría, muchos datos, pues si no se tiene cuidado con estos datos, pues puede ser que traigan algunos sesgos, si no se alimenta bien, no se pondera bien determinadas cosas, pues podamos tener problemas de discriminación, sobre todo si alimentamos al modelo con datos históricos nuestros. Esto es una de las cosas importantes. ¿Quién es el mayor culpable de la discriminación de hoy en día? Pues el ser humano. Si la máquina, yo no sé si hubiera sido tan discriminatoria como lo somos los seres humanos a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que los modelos de inteligencia artificial se entrenan pues con los datos que hemos generado nosotros, y si no tenemos cuidado con los datos, pues los usa para extraer sus conclusiones y se amplifica el sesgo. Entonces, hoy en día, todas estas cuestiones de sesgo, transparencia, seguridad en los datos, privacidad, responsabilidad, inclusividad, están muy estudiados. Para la mayoría de estas cuestiones hay ya herramientas específicas que te ayudan a limpiar los datos, que te ayudan a tener cuidado. Hoy en día el tema de guardar unos principios éticos desde el diseño es bastante estándar, y para muchísimas empresas, y se conoce muy bien estas cosas. La mayoría de estas herramientas, o muchas de estas herramientas que os estoy comentando a la hora de limpiar los datos, pues son open source, y cualquier persona que vaya a hacerlo pues puede acceder a ellas y le ayudan en esta cuestión. El tema de la explicabilidad, todavía pues estamos en ello, aunque ya se están usando modelos de inteligencia artificial para explicar otros modelos de inteligencia artificial, lo cual está siendo también bastante útil. Entonces, pues a partir de todo esto, yo creo, a mi entender, a estas alturas, pues vamos en bastante buena dirección, pero no hay que dormirse. ¿Por qué? Porque lo que nos está demostrando estos modelos de IA generativa es que cada 2 por 3 vamos viendo nuevos casos de uso que generan nuevas implicaciones éticas que no hemos contemplado. Entonces, es una investigación continua, además asociada directamente a personalizada en función del sector específico, en función del país específico. Están surgiendo pues nuevos casos de uso que están poniendo en entredicho pues otra vez todas cosas específicas que teníamos replanteadas ya, que teníamos planteadas ya en estos principios éticos generales en inteligencia artificial. Entonces, sobre todo, pues como os decía, la mayor parte de estos principios éticos ya los tenían pues las grandes empresas de los datos, pues Amazon, Google, Facebook, incluso pues a nivel mundial. Estoy hablando también de incluso empresas chinas que sé que han implementado códigos éticos en inteligencia artificial y bueno, a nivel mundial pues esto está bastante bien. Pero hay incluso en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos. Pero también lo que se ha visto a nivel mundial, lo que os comentaba al principio, es que hay obviamente muchas empresas que dicen, bueno, pues aquí hay una oportunidad de negocio con la IA tremendo, y a mí qué más me va a dar, y cada vez hay más creatividad sobre el uso de la IA para muchísimas cosas diferentes, cuyo público final es la población en general. Entonces, cuando hay negocio, pues muchas veces todos estos principios éticos no se guardan. ¿Por qué? Pues por lo que
Por lo que me decía directamente el hombre de la mesa del IBEX, uno de los hombres de la mesa del IBEX 35 que os he contado antes. Pero bueno, a mí todo este tema de los principios éticos, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a ralentizar mi producción? Y eso es la clave. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ha intentado? Yo, además de las cosas que hago también en la universidad, que son los que me pagan, como digo yo, aparte, pues estoy colaborando con Alberto Gago, con el Gobierno, para hacer el sandbox regulatorio en inteligencia artificial, el sello nacional en inteligencia artificial y ayudando a la Agencia de Supervisión de Algoritmos, que como sabéis está en La Coruña, para hacer la organización interna, definición de perfiles, análisis, a ver qué competencias va a tener y esta serie de cuestiones. Además de esto, con la preparación de ese sandbox que todavía no ha salido, pues he estado vinculada con la elaboración del AI Act desde que empezó el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los distintos clústeres empresariales de distintos países a negociar esta regulación. ¿Y por qué se hizo la regulación en inteligencia artificial? Pues aquí los juristas a nivel europeo pensaron que estos principios éticos, con razón, no eran suficientes con el negocio que estaba tan tremendamente provocando la IA y debíamos de poner algo que sí o sí se tuviera que cumplir, que nadie se pudiera saltar, que tuviéramos que tener un cuidado extra con determinadas cuestiones. Y a la hora de abordar esta regulación en inteligencia artificial, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero, basarse en los principios éticos generales en inteligencia artificial que os acabo de enseñar. Esos han sido la base. ¿Qué es la regulación en inteligencia artificial? Ética, los principios éticos generales de inteligencia artificial basados, algunos de ellos, a orden, a mandatorios, y si no se cumplen, pues se ponen multas al respecto. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? Se ha tenido en cuenta también, y más la Unión Europea, la capacidad de negocio que tienen estos modelos de inteligencia artificial. La IA, como he dicho antes, no es una opción. Todas las empresas hoy en día, si quieren seguir adelante y ganar y tener negocio, tienen que implementar modelos de inteligencia artificial. ¿La Unión Europea quiere parar eso? No. La Unión Europea lo que quiere es simplemente limitar ciertos casos específicos que puedan causar un daño sobre los derechos fundamentales de las personas, no por lo que la ley de inteligencia artificial no regula la inteligencia artificial, regula casos específicos de inteligencia artificial cuya implementación pueda recaer, pueda dañar los derechos fundamentales de las personas. Es decir, lo que ayuda, lo que quiere, es que las empresas a nivel europeo tengan mayor cuidado a la hora que estudien bien, a ver si las implicaciones del uso o desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial. Quieren acabar con esa cuestión que habíamos hablado antes de sustitución, con esa idea de sustitución del humano. Quieren que todos volvamos a pensar, y yo lo comparto, que todos volvamos a pensar en la IA como una herramienta de ayuda al ser humano. Esa es la cuestión que os decía, que parece muy fácil de decir, no tan fácil de hacer cuando muchos automatismos hoy en día nos llevan a delegar en la máquina tareas que quizá no deberíamos confiar tanto. Otra cosa que quieren hacer, aumentar la confianza de los consumidores. Hoy en día, pues cada vez, yo creo que después del impacto de ChatGPT, pues menos, pero es cierto que todavía pues hay muchos prejuicios asociados a la inteligencia artificial, por la ciencia ficción, no solamente por la ciencia ficción, sino también por los comentarios que han hecho pues muchos grandes expertos en tecnología como Bill Gates, como Elon Musk o algunos de estos que comentaban que la IA iba a acabar con la humanidad o cosas así que pues a la gente me llamó mi madre y me dijo, oye, Idoia, ¿de verdad esto va a pasar? Y pues
Eso, entonces tendemos a, incluso os diría antes de seguir en esto, que esta cuestión de la confianza es más grave de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, o por poneros otro ejemplo, la interacción, a través de la interacción con IA generativa, si alguno de vosotros tenéis pues Alexa, Google Home o esto en vuestra casa, pues la interacción que hacen mis hijos con estos dispositivos es diaria para preguntar sobre sus deberes o para preguntar si quieren ser sus amigas y Alexa, ¿quieres ser mi amiga? Y estás malita y tú te pones malita y entonces todo esta cuestión son cosas que tienen que pensar estas empresas, Amazon, por ejemplo, o Google, a la hora de desarrollar estos modelos de inteligencia artificial, porque atenderse a una confianza excesiva lo que puede provocar es que, sobre todo en público joven, que reciban aprendizaje sobre si el informático en cuestión no ha tenido cuidado de introducir estas medidas éticas a la hora de realizar el lenguaje natural, la interacción con el ser humano, podemos tender pues a un modelo diciéndole a mi hija que pues lo malo o lo bueno que es que yo qué sé qué, que pinta las paredes de mi casa o cualquier otra. Más allá de las cuestiones, no sé si sabéis lo que fue curioso, un informe que publicaron justo después de las primeras semanas, como al mes de salir ChatGPT, tuvieron que hacer los de OpenAI un estudio porque entonces no había tantos límites en este modelo y había muchas personas que se habían dedicado a preguntar pues cómo puede atracar un banco, el banco de no sé qué, no sé cuánto, y cuál es la mejor estrategia, o cómo puedo suicidarme, o cuál es la mejor forma de fabricar una bomba de no sé qué. Afortunadamente pusieron a una serie de personas haciendo toda serie de preguntas que se le pudieran ocurrir a la humanidad, intentando ser creativos, excesivamente creativos, para luego poner esas medidas, esas barreras en la máquina, y ahora cuando le preguntas también puedes esquivar, pero cuando le preguntas pues sí que te dice pues eso no es ético. Ahí estamos intentando enseñar, poner medidas técnicas para enseñar ética a la máquina. En cualquier caso, pues aquí, como os decía, pues tenemos una legislación basada en el riesgo. No se regula la tecnología porque no se quiere limitar el negocio, se quiere fomentar que los ciudadanos europeos nos sintamos cómodos en el uso de la inteligencia artificial. Y tenemos una legislación basada en el riesgo. Basada en esta frase, el peligro no está en la tecnología, sino cómo lo usamos. Tenemos unos sistemas prohibidos, que son aquellos modelos de inteligencia artificial que sí o sí no vamos a poder usar. Entre ellos tenemos, imaginaros, por poneros un ejemplo muy claro, lo que hacen en China a la hora de etiquetar a la población. No se puede etiquetar a población usando sistemas de inteligencia artificial, sistemas de categorización biométrica. Temas de puntuación social, tampoco. Temas específicos de despliegue de técnicas subliminales, manipulaciones manipuladoras o engañosas, no se puede usar. En estos casos específicos, fijaros que en este primero, que yo la primera vez que lo leí dije, bueno, pues es lo que hacen las empresas de publicidad todos los días. Pero, y más ahora, que casi todas usan ya modelos de inteligencia artificial. Pues tengo que ir acabando. Bueno, entonces, este tema específico de la publicidad está descartado, o sea, no entra dentro del sistema prohibido, lo cual a mí no me parece muy bien que no entre, pero bueno. También está prohibido que te pongan una cámara en la calle y pues te estén vigilando, entre comillas, o mirando la cámara en tiempo real en vía pública. Está prohibido. Pasó con Mercadona, no sé si os acordáis, que pusieron una cámara en vía pública pues mirando para impedir que haya personas que hubieran tenido una orden de alejamiento de entrar al Mercadona, pero bueno, las personas que no tienen ese problema pues también entraban en su base de datos, ellos decían que no, pero bueno, al final les cayó una multa. En general, la mayor parte, el grueso de la regulación está basado en estos sistemas de alto riesgo que veis aquí. ¿Qué es un modelo de inteligencia artificial de alto riesgo? Cualquier modelo de inteligencia artificial cuya incidencia puede recaer directamente en los derechos fundamentales de las personas.
en su seguridad o en el cambio climático o en el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos, por ir un poquito más rápido, por ejemplo, si una universidad usa un modelo de inteligencia artificial para selección de sus estudiantes. Eso, cualquier empresa que use inteligencia artificial en el Departamento de Recursos Humanos para hacer subidas y bajadas pues, ascender una persona o delegar o relegar a una persona dentro de su puesto de trabajo. Eso es un algoritmo de alto riesgo porque si el algoritmo se equivoca va a tener una repercusión sobre mí. Administración de justicia y procesos democráticos, etcétera. Perdonadme que no me pueda entretener mucho. Si tú vas a usar un algoritmo de inteligencia artificial para estos casos de uso concretos, vas a tener unos requerimientos específicos, lo cual significa que tú sí puedes usar o desarrollar un modelo de inteligencia artificial de alto riesgo, pero si lo haces tienes que cumplir con una serie de requisitos que en realidad pues deberían cumplir todos los algoritmos de inteligencia artificial o la mayoría sin ser de alto riesgo. También pues tengo que tener cuidado con mis datos, tengo que tener medidas de supervisión, esto aquí especialmente, medidas de supervisión humana al final del proyecto, es decir, de esta manera evito por ley la confianza excesiva en la máquina. Yo tengo que de manera manual que dar al último botón, habiendo comprobado los datos, además se está viendo para que se salte varias veces, que sea el ser humano el que toma la decisión final de una sentencia judicial, de administración de un medicamento, de diagnóstico médico, de contratación a una persona específica. Este tipo de cuestiones. Si yo hago, obviamente, alto nivel de robustez y seguridad sin precisión, eso en todos, y si se hacen estas cuestiones, se tiene que hacer una evaluación de conformidad, se tendrá que hacer un certificado específico, un registro en la Agencia de Supervisión de Algoritmos, que llevará la Unión Europea, desde el que tendrá que reportar al AI Office, a otros organismos europeos. Si no lo haces, multas bastante cuantiosas. Luego ya tenemos los de riesgo medio, por ejemplo, que son cualquier modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, que tenga, pues, por ejemplo, un chatbot o una deepfake, generación de deepfake, que vuelvo a decir que el problema no es la deepfake, sino cómo nosotros, el uso que hacemos de la deepfake. La deepfake es usada en el mundo cinematográfico y es muy útil en ese campo en cuestión. Uso de deepfakes siempre subtitulado, es decir, siempre hay que decir o modelos de IA generativa para escribir noticias. Siempre hay que decir que ha sido hecho por una máquina o que ha sido hecho de otra manera. El problema no está en el uso, sino en ser transparente en esta cuestión. Bueno, esto me lo voy a saltar. Al final, los modelos de propósito general, como sabéis, pues son los modelos que entrenados con gran cantidad de datos, incluyen los modelos muchas veces de IA generativa. Principalmente lo que hay que hacer es tener cuidado con los datos, con temas específicos de derechos de autor, etcétera. Y citar siempre temas de derechos de autor, muy importante, los sepáis. Sistemas, y luego ya, por último, tenemos los sistemas de riesgo bajo, que es decir, puede usar sistemas de inteligencia artificial como filtros de spam, videojuegos, automatismos, que no requieren ningún tipo de supervisión y de medida adicional. Simplemente comentaros sobre esto, pues, cómo lo que ha pasado después de que entrara en vigor el AI Act. Como sabéis, la entrada en vigor después de mucho tiempo, ya con esto acabo, entró en vigor el 2 de agosto de este pasado año. A partir del 2 de agosto de este pasado año empieza la cuenta atrás para que todos los algoritmos de alto riesgo tienen que cumplir con los requisitos que os he dicho, lo cual todas las empresas de la Unión Europea tienen que estar ahora focalizadas en esta cuestión, porque el no conocimiento no exime de las multas. Lo cual es muy importante que todos nos pongamos a intentar interiorizar estos conceptos y la adaptación, ver qué casos de usos específicos tenemos, si recaen entre algunas de los casos de uso de alto riesgo o no, o de los GPAIs o lo que sea, y a partir de ahí pues implementar las medidas y hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos en febrero de este año que viene, empiezan, ya tiene que los algoritmos prohibidos tienen que quitarse, o sea, tienen que empezar a eliminarse.
y luego van a entrar en vigor a los 9 meses códigos de conducta, un estándar de código de conducta de códigos éticos a nivel europeo, y luego ya dentro de 2 años, 2 de agosto de 2026, entra en vigor pues la normativa sancionadora para los algoritmos de alto riesgo. Obviamente tenemos aún mucho que hacer. Conozco a alguna persona que estaba pues, trabajando en el AI Act cuando lo cerraron. El AI Act el 2 de agosto, casi al día siguiente no, pero poco después empezaron a trabajar en una nueva versión. Estamos con una tecnología en continuo movimiento. Las personas que están ahora mismo trabajando sobre ello son muy conscientes de ello. Es decir, yo creo que sinceramente que se está haciendo un buen trabajo, porque no es una tecnología, una legislación que está estancada, sino que ellos, los propios que lo han realizado, están ya viendo pues, posibles modificaciones para adecuarse a la regulación o a la situación actual. Tenemos el AI Office, que se va a encargar, el organismo europeo que se va a encargar de supervisión de modelos de inteligencia artificial generativa, códigos de conducta a nivel general. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer principalmente? Pues, como os decía, a nivel empresarial, muy pendiente de estos estándares que van a saldrán, se está trabajando tanto en la Unión Europea como en España, como en la ESIA. Nosotros en breve os comentaré que en breve va a haber pues, la liberación de unas guías técnicas adaptadas a cada uno de los artículos del AI Act, muy explicables de la regulación de inteligencia artificial, muy entendibles por cualquier persona, para que cualquier empresa pues, pueda de una manera sencilla adecuarse a cada uno de los artículos de la regulación. Se está construyendo una confianza europea importante, unos mecanismos de confianza, de gobernabilidad importantes. Se está trabajando en un sello nacional de inteligencia artificial que permita pues, fomentar que va a ser opcional, permita para algoritmos que no sean de alto riesgo y que permitirán pues, que el mercado tenga una mayor confianza en este sandbox regulatorio en IA, la Agencia de Supervisión de Algoritmos, y simplemente pues, acabar comentando que la educación es la base, de que todos tenemos que trabajar en esa no delegación excesiva de confianza en la máquina, que volvamos a poner al ser humano como centro, que trabajemos en el cambio de nuestras estructuras tradicionales. Estamos en un momento de cambio tremendo y lo que no debemos hacer es anclarnos en lo que tenemos ya en estructuras tradicionales pues, que tenemos, sino yo diría que aunque cueste mucho hay que hacer borrón y cuenta nueva, hacer mind maps e intentar volver en función del panorama actual, empezar a construir. Va a ser mucho más fácil y menos costoso. Bueno, ha sido un placer y estoy a vuestra disposición. Y disculpad el retraso.